Vamos a dar comienzo a la nueva conferencia dentro del ciclo Los Jugadores de la Biodiversidad. La conferencia del día de hoy está a cargo de la profesora Loren Ras, que está aquí con nosotros. Ella es bióloga de New York University, tiene el título de doctor en biología de New York University también. Y acá cursó un programa especial llamado Plant Resources, fue administrado por el New York Botanical Garden en esa época. Durante algunos años también fue curadora del herbario del Fairchild Tropical Botanical Garden en Miami. Está vinculada al Instituto de Ciencias Naturales desde el año 2008, y sus intereses de investigación fundamentales incluyen la sistemática, la etnobotánica, la informática, y es especialista en la familia Dioscoreaceae, cuyo es el tema fundamental de la conferencia de hoy. Loren también es miembro del grupo de investigación SEGAL y Biodiversidad y Conservación. Este es el tema que nos va a exponer en la tarde de hoy, sobre un grupo de plantas muy interesantes dentro de la flora colombiana. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Listo. Pues gracias por su asistencia. Hoy les voy a hablar de la familia Dioscoreaceae en Colombia. El título de la charla hace alusión al libro El país de la canela, de William Ospina. Yo afirmo hoy que realmente Colombia es el país del ñame, solo que Orellana en el momento no lo sabía. Vamos a mirar varios aspectos de esta familia en el transcurso de esta charla. Voy a presentar avances de un proyecto que tenemos en curso que se llama Sistemática y Etnobotánica del género Dioscorea en Colombia. Es financiado por Conciencias. Llevamos un año en este proyecto. Pero antes de arrancar, les voy a presentar la familia a través de la perspectiva de la botánica económica, los usos y la diversidad de la familia de los usos en el contexto global. Luego vamos a hablar de la sistemática del género Dioscorea con algunos antecedentes, y la gran parte de la charla se concentra en el país de los ñames y avances de este proyecto. Entonces vamos a arrancar con la botánica económica, un panorama general de los usos, la importancia económica del ñame en el contexto global. Primero presento el médico griego Dioscórides, que vivió en el primer siglo después de Cristo. Él dio su nombre gracias al dinero. Primero dio el nombre de Dioscórides a la familia Dioscoreaceae, al género Dioscorea. Dioscoreaceae es mejor conocido por los colombianos como la familia de los ñames. El género Dioscorea son tubérculos tropicales. El ñame es ampliamente cultivado en el oeste de África, en el sureste de Asia, en la región de las islas del Pacífico, las Antillas y acá en el norte de Sudamérica. En el mundo hay 10 especies cultivadas, independientemente domesticadas en diferentes continentes. La especie más ampliamente cultivada en el mundo se llama Dioscorea alata, que tengo en la mano. Este es un ñame pequeño. Si nunca han tocado un ñame. Esta es una de las especies que se cultivan en la costa de Colombia, y hay centenares de variedades de esta especie cultivada en todo el mundo. Pero la especie de ñame más importante en la economía colombiana en este momento se llama Dioscorea cainensis, subespecie rotundata, que la variedad más cultivada en el país se llama ñame espino. Lo que está circulando no es el ñame espino, es otra es la alata. Esta es la ñame espino, que llega a tamaños impresionantes, como vamos a ver. También
En el Nuevo Mundo tenemos una especie de ñame que se llama trífida, Dioscorea trífida. Es el único ñame que ha sido cultivado, domesticado en las Américas. Proviene de nuestro continente, está ampliamente distribuido en Sudamérica y vamos a enfocarnos especialmente en esta especie. Bueno, una idea de la producción del ñame en el mundo, esto incluyendo todas las especies cultivadas, son casi 49 millones de toneladas métricas que se cultivó en los últimos datos disponibles son del año 2010 de la FAO. 90%, más del 90% de la producción total en el mundo del ñame es del occidente de África. Esta región se llama el cinturón del ñame, ahí por la importancia en la dieta. Esto es de donde proviene la especie del ñame espino. Dioscorea cainensis es nativo del occidente de África y llegó a América con los esclavos hace siglos. En Colombia también somos productores importantes, número 10 en el mundo de producción de ñame. Entonces miren acá centros de producción de las especies de ñames cultivadas, las domesticadas, la vamos a contrastar con las especies de diversidad de los ñames silvestres. Acá, aunque África es tan importante para la producción de ñame, no es particularmente rico en especies silvestres del género. La mayor diversidad de Dioscorea en el mundo se encuentra en el continente de Sudamérica y aquí en los Andes también tenemos un centro de diversidad muy importante. Los ñames también tienen mucha importancia en la industria farmacéutica. Este es un lado menos conocido de los ñames. Pero el género Dioscorea revolucionó la industria farmacéutica en el siglo XX. ¿Qué pasó aquí? El químico Dr. Russell Marker, que era un norteamericano, estaba trabajando en México. Encontró una especie Dioscorea mexicana que tenía naturalmente acumulaciones de este químico que se llama diosgenina, una clase, un tipo de sapogenina que ocurre en esta familia. Cuando se convierte diosgenina en progesterona, mediante un proceso, él inventó un proceso a nivel industrial para convertir diosgenina en progesterona. Y esto fue la primera vez que se adaptó una materia prima de una fuente vegetal para procesamiento de drogas a escala industrial. Eso en México con el libro de Dioscorea. La disponibilidad de especies de Dioscorea en México y en otros países con alto rendimiento de diosgenino, en algunas especies hasta 13% del peso del tubérculo era de este químico, hizo posible la industrialización de esteroides, producción de esteroides, empezando en los años 40, siguiendo en los 50 y los finales de los años 50, las primeras pastillas anticonceptivas fueron desarrolladas utilizando materia prima de Dioscorea. Pero la historia tiene un giro dramático. En los 70 casi muere la industria que nació porque las especies mexicanas, base de la industria de producción de esteroides, casi colapsó, pues de hecho colapsó en el momento por la cosecha sin control de las especies de Dioscorea con alto rendimiento de diosgenina. Entonces aquí hay una lección importante sobre el uso de recursos naturales. No hubo propagación, no hubo una producción secundaria del material, todo provenía del monte. Hoy en día se utiliza otras especies para fuentes de esteroides, pero Dioscorea sigue siendo la fuente principal en Asia, especialmente en India, y diosgenina es aún considerada la mejor materia prima para la producción de esteroides. Esta es la especie de India.
Eh, en cuanto a su uso medicinal, estamos viendo en los últimos 8 años un nuevo renacimiento de medicina herbal a nivel global. Estamos viendo producción también a nivel industrial de productos de especies silvestres de Dioscorea, utilizados mayormente para tratar síntomas de menopausia para mujeres mayores. Entonces, esto es una industria que está creciendo cada día más, buscando el término wild yam, ñame silvestre. Se encuentra 1.600.000 resultados, la mayoría que corresponden a productos para mujeres en esta época de la vida, pero todo, absolutamente todo el material que se utiliza para estos productos que generan millones de dólares se sacan del mono. La mayoría se hacen de una especie que se llama Dioscorea villosa, que proviene de Norteamérica, y aquí tengo una muestra de la rizoma de Dioscorea villosa. Y más reciente aún, en los últimos 5 años, hay mucho interés en Dioscorea ya para usos industriales, sobre todo en la producción de almidones, la extracción de almidones para la industria cosmética, que los almidones se utilizan como base para todos los cosméticos que se aplican. Y hay almidones que tienen mejor propiedades que otros para su uso en productos cosméticos. Aquí en la Universidad Nacional se adelantó una investigación utilizando la especie que se cultiva más para comida acá en la costa para su investigación sobre sus propiedades para el uso de cosméticos, y con muy buenos resultados. En el último año, solamente en los últimos 6 meses, han salido estudios sobre el uso de Dioscorea trífida, también la especie nativa de Sudamérica, para este mismo propósito, y han comprobado que tienen propiedades excelentes para el uso de cosméticos. Bueno, vamos a cambiar un poco el tema para conocer quiénes son los protagonistas de esta historia de la botánica filológica, los antecedentes de sistemática de Entonces, la familia ha sido reclasificada recientemente, que tiene mayormente, la mayoría de las especies, como el 98% de las especies de la familia se encuentran en el género Dioscorea, estimamos aproximadamente 450 especies. Hay 3 géneros pequeños del paleotrópico, pero la mayoría de la diversidad en Dioscorea, pero Dioscorea también sigue esa distribución que está en todo el trópico y algunas pocas especies en zonas, latitudes más altas. Dioscoriacea, para repasar la familia, para que la conozcan, son hierbas trepadoras. Hay algunos que son hierbas erectas, pero la mayoría son hierbas trepadoras, sin zarcillos. Provienen con un tubérculo o una rizoma, siempre un órgano subterráneo que acumula o almidones o capogeninas o otros químicos aún no identificados. Algunas especies producen bulbilos, tubérculos aéreos que están producidos en las axilas de las hojas. Entonces es otra estrategia de propagación vegetativa. Ese sería un bulbilo. Esta es la especie Dioscorea bulbífera, que también se cultiva esporádicamente en Colombia para alimento. Las hojas son muy fáciles de reconocer en esta familia, son generalmente acorazonadas, pueden ser ovadas también. La nervadura es acródroma o más típicamente campilódroma, con estos arcos que siguen las curvas de los lóbulos. Y tenemos un peciolo con el fulvínulo basal y apical en ambos extremos. Entonces aquí las hojas típicas de la Dioscorea, y aquí tenemos muchas de las especies, sobre todo acá en los Andes, con el fulvínulo basal y otro fulvínulo muy
dioicas, con flores unisexuales, 6 sépalos en 2 verticilos, iguales o subiguales, de diferentes colores, pueden ser verdes hasta morados intensos. La flor masculina puede tener 6 o 3 estambres, con o sin pistolorio. Tenemos una muestra de una flor masculina de la sección del centro externo. Y tenemos las flores femeninas con su característico ovario ínfero, 3 estigmas. Y utilizamos morfología de las estigmas para distinguir especies. Aquí el ovario ínfero. Y el fruto es una cápsula. Acá en Sudamérica siempre es una cápsula con semillas aladas. Y aquí hay una diversidad de morfologías de las cápsulas que se encuentran en el mundo. Casi todos estos tipos representados en el neotrópico también. Tenemos semillas con una ala que rodea por completo la semilla, otras que tienen la semilla alada solamente hacia un lado. Entonces, tenemos estos 450 especies en el mundo, mayormente en el trópico, y cómo interpretamos la diversidad en este género. Este ha sido el gran reto para muchos taxónomos en los últimos 150 años. Partimos de esta cita de J.D. Hooker de 1892, que las especies de Dioscorea se encuentran en un estado de confusión indescribible. Entonces, que añadió en 1960 Burkell, el especialista que él era un inglés que trabajaba 50 años con la familia. Agregó que el continente más rico en Dioscorea es Sudamérica. Sin embargo, se puede esperar que las especies son muy mal caracterizadas. Entonces, tenemos por adelante mucho trabajo. Bueno, ¿por qué es tan complicada esta familia? ¿Por qué un estado de confusión tan horrible? Tiene que ver con la biología del grupo, que tienen flores pequeñas que pueden ser 1 milímetro, es una medida común en esta familia, en excepciones hasta 8 milímetros, pero entre 1 y 3 milímetros siendo lo más común. Por ser plantas dioicas siempre presentan retos especiales para la taxonomía, porque los machos y las hembras frecuentemente están descritas como especies distintas, no se conectan en el mismo momento o no están descritos por la misma persona. Y hay mucha, entonces, inflación taxonómica, descripción de machos y descripción de hembras como 2 especies distintas. Y también hay muchas especies basadas en muy pocos ejemplares, entonces no se puede entender muy bien la variación si uno tiene solamente 1 o 2 ejemplares para describir la especie. También en la familia se presenta mucha variabilidad dentro de una sola especie. Esta es una especie cubana de Dioscorea, de una sola población, mostrando la variabilidad de las hojas. Según conceptos taxonómicos manejados por los alemanes que trabajaron con la familia hace 100 años, esto se podría considerar muchas especies, con base solamente en el estudio de ejemplares de herbario. Entonces, ya con el trabajo de campo, viendo la variabilidad en las poblaciones en campo, uno entiende mucho mejor la variabilidad, pero esta opción de ir a campo no estaba disponible a los taxónomos que describieron la mayoría de las especies en los últimos 200 años. Entonces, que nuestra Biblia de Dioscorea es un tratamiento taxonómico que hizo un alemán que se llama Knuth en 1924. Esto es el tratamiento más completo que se ha publicado hasta la fecha. Comprende más de 630 especies de Dioscorea, dividido en 58 secciones taxonómicas, de las cuales 38 están restringidas al neotrópico, al Nuevo Mundo. Además, Knuth describió 6 géneros pequeños, satélites de Dioscorea. Y
estamos en este momento en una posición para poner a prueba su clasificación. ¿Cómo vamos a hacer esto? Armando una filogenia robusta con base en un muestreo amplio de la familia. Y en los últimos 7 años que hemos venido trabajando con un grupo de colaboradores internacionales desarrollando esa filogenia para proveer la clasificación. Estamos interesados en contestar las siguientes preguntas, comprobar las siguientes hipótesis: que las especies neotropicales de Dioscorea constituyen un grupo monofilético, un linaje íntegro. Y tenemos también hipótesis sobre la botánica económica, que las especies que tienen sapofininas tienen un ancestro en común, y las especies comestibles tienen otro ancestro común. Esas son hipótesis que nos interesa comprobar a través de la filogenia. Las herramientas para construir la filogenia son del cloroplasto. Estamos utilizando secuencias del cloroplasto. Aquí 3 secuencias, 3 genes cloroplásticos. Estamos armando sobre estudios realizados en los últimos 10 años. Aquí, con las secuencias, las ventajas de trabajar con datos cloroplásticos: estos genes dan lecturas limpias, datos muy fáciles de analizar y trabajar. Y los análisis iniciales, el marco filogenético que estamos utilizando en este momento, proviene de un conjunto de datos mío y un conjunto de datos de un colega, Paul Duncan, en el Jardín Botánico de Kew. Nosotros combinamos datos de 2 conjuntos diferentes para obtener un análisis combinado de más de 100 especies, de los cuales 43 son del neotrópico. Y tenemos un resultado preliminario que va a ser el punto de partida de la investigación de este proyecto de Policiencias. Entonces, con los datos preliminarios que tuvimos, podemos decir definitivamente que los ñames del neotrópico no son de un solo linaje, sino están distribuidos en varios linajes a través de la filogenia de Dioscorea. Vamos a mirar un poco más de detalle algunos grupos importantes. Que tenemos 2 clados importantes que son completamente de especies neotropicales, que los llamamos neotropical 1, neotropical 2, y acá este azul está codificado para especies que tienen comprobada la presencia de sapofininas. Entonces acá, dentro de las especies neotropicales, tenemos azules que han sido comprobados que sí tienen algún contenido conocido de estos sapofininos, y acá, y esta rama aquí, hermano, a un grupo grande con muchas especies con sapofininas. Este es el clado de donde proviene la Dioscorea vilosa, que está circulando por ahí en el plasma. Las especies neotropicales también hay algunas que están repartidas dentro de clados de ñames del viejo mundo, donde se encuentran la mayoría de las especies comestibles. Entonces, sí estamos encontrando un patrón donde hay linajes donde están concentradas especies que acumulan sapofininas, y otros linajes donde prevalecen especies comestibles. Las especies neotropicales, Dioscorea trípila y Dioscorea altísima, se encuentran en este gran clado de especies del paleotrópico. Algunos patrones también que hemos descubierto son de correlaciones entre morfología de los órganos subterráneos y la presencia o no de sapofininas y especies con almidones nutritivos. Acá tenemos este grupo que acumula muchas sapofininas, que están en este clado, xenófora, tiende a tener rizomas alargadas, mientras que tenemos una transición acá, donde nace este clado
del neotrópico acá, que tenemos la transición de una rizoma a un tubérculo, que es una estructura perenne, que ya sigue creciendo año tras año. De la misma estructura, aquí tenemos un ejemplo de un tubérculo perenne, que es de este estado NW1. Estoy esforzándome porque eso pesa más de 10 kilos. Por aquí de la mesa continúa. Y la última morfología, que es más asociada a las especies comestibles, son de tubérculos que también pueden llegar a ser muy grandes, pero que son renovados anualmente. Entonces, esto permanece año tras año y sigue agregando capas, mientras que las especies acá en estos lados remueven el tubérculo. Puede ser que el tubérculo llega a ser más de 80 kilos, pero su ciclo de crecimiento es menos de un año. Los tres tipos. Entonces, los resultados, para resumir de dónde partimos para seguir la investigación con las especies colombianas, y tenemos algunos clados definidos por geografía y morfología de los órganos subterráneos, y definimos un clado especial stenófora, el cual predominan los rizomas con alta concentración de sapofeninas, y este clado es hermana a los demás. Los clados neotropicales 1 y 2 se conservan en todos los análisis que hemos hecho, y que estos clados contienen especies comestibles y especialmente especies con sapofeninas. Entonces, tenemos expectativas de que podemos encontrar en las especies neotropicales más especies con sapofeninas. Pero faltan más datos para resolver las relaciones dentro de estos dos clados. Se observa también un cambio de un tubérculo perenne a uno anual en la evolución del género, y tubérculos anuales tienen cero o baja concentración de sapofeninas y son las más utilizadas como alimento. Entonces, con estos resultados nos sugiere que esta filogenia puede ser una herramienta útil para guiar la bioprospección aquí en Colombia en este género. Entonces ya saltamos a 2012 y estamos aquí en el proyecto Sistemática y Etnobotánica del género Dioscorea en Colombia. Y este proyecto tiene varios objetivos. El primero es realizar el tratamiento de Dioscorea para la flora en Colombia. Queremos documentar la diversidad que tenemos en el país. Casi no hay trabajo en la historia de la taxonomía colombiana en Dioscorea. Tenemos 57 especies, incluyendo 13 especies endémicas y 4 introducidas en 14 secciones taxonómicas. De estas especies, 16 nunca fueron asignadas a secciones, o sea que fueron descritas después de la monografía de Cluny. Y tenemos 14 especies que no han sido recolectadas desde hace 63 y 165 años. Entonces, una prioridad para este proyecto es buscar estas especies perdidas, a ver si aún existen y las podemos encontrar. Y pues, para este proyecto se requiere un trabajo de campo extenso en el país. La universidad se encuentra en Antioquia, en Cundinamarca, Boyacá, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en algunos otros puntos del país hay alguna que otra especie. La diversidad de las especies es concentrada en altitudes medianas, pero se encuentra desde 0 hasta 3.900 metros. Entonces aprovecha de una gran variedad de nichos. Otro objetivo es producir al final un libro rojo de los ñames de Colombia para evaluar el estado de los ñames, de amenaza de los ñames. Y un objetivo muy importante es añadir las especies colombianas de Dioscorea a la filogenia que tenemos. Y eso sirve de dos propósitos: ampliar el muestreo neotropical, donde más especies hay, y
Vamos a tener la oportunidad de matar dos pájaros con un tiro acá, generando secuencias cloroplásticos para este proyecto, porque también las mismas secuencias, sobre todo MATK, sirven para el código de barras de ADN. Entonces, a través de este proyecto generamos secuencias para usar en filogenia, en reconstrucción de filogenia, también para derivar el código de barras para hacer un marcador para identificar las especies, sobre todo en las especies que se comercializan. Entonces tenemos también dentro del marco de este proyecto componente de sistemática, pero hay un componente fuerte de etnobotánica que tiene sus objetivos también. Entre ellos es documentar la cultura del ñame a través de asistencia al Festival de Ñame en San Juan, en Bolívar. ¿Quiénes sabían que Colombia tiene un festival de ñame? Vamos a visitar juntos hoy este festival. Y también recompilar datos sobre el comercio de especies silvestres y dioscoria en las plazas de mercado del país, sobre todo en Bogotá, y sobre usos de especies no comerciales. Y un objetivo muy importante para este proyecto es estudiar el uso, manejo y cosmogonía de dioscoria trífida en la Amazonía colombiana. Los primeros avances del proyecto, voy a reportar brevemente sobre un avance que aún no hemos generado las secuencias, pero estoy colaborando con Paul Wilkin, sigo trabajando con él y con una colaboradora Pilar Catalán en la Universidad de Zaragoza para ampliar la filogenia. Ellos consiguieron material para otros 40 y pico de taxones y un gen adicional para tener el marco filogenético global más robusto y más grande. Vamos a insertar las especies colombianas en una filogenia global. Mejor, una filogenia con más representatividad será un marco mucho mejor para entender la posición de las especies colombianas. Estamos colaborando en eso y una de mis tareas principales es trabajar en este aspecto. Vamos a asignar fechas a la origen de los linajes en dioscoria. Y el componente que estoy aportando aquí es recompilando la evidencia del registro fósil, porque si queremos datar el árbol filogenético necesitamos puntos de calibración para obtener las fechas. Entonces estoy revisando con colaboración de muchos paleontólogos, paleobotánicos que me han enviado fotografías de posibles dioscorias y muestras de cosas publicadas como dioscorias para confirmar si son o no. Entonces, las primeras que vimos, sí, puedo descartar definitivamente. Esto es de un sitio de Norteamérica, acá de Rusia, que dos fósiles que los paleobotánicos colegas me enviaron para confirmar y resulta que no, entonces no sirven para la filogenia. Encontramos algunos fósiles, esto es del Mioceno de México, registros de polen de Veracruz, México, que sí podemos identificar como dioscoria, sin embargo no podemos ir más allá y decir que posible sección taxonómica que parte de dioscoria podría ser lo mismo de este fósil que es de húngaro, que se llama dioscoria carpo, que podemos decir con certeza que sí es una dioscoria, sin embargo no lo puedo ubicar más allá. Pero sí, después de una búsqueda larga, extensa, con mucha colaboración de colegas alrededor del mundo, sí, encontré dos fósiles que sí sirven para calibración. Uno que es de un descubrimiento, un hallazgo de fósiles muy viejo que se trabajaba desde hace más de 100 años, descubierto en los finales del siglo XIX, que se llama Dioscoria vieja, que es de Eoceno,
y podemos asignar la sección xenófilo, la que tiene todas las apogeninas. Entonces podemos asignar una edad mínima a este binario a través del encuesta. Y aquí, hace un año, se encontró un fósil en Etiopía que es nombrado por el colega Paul Wilkin, Dioscorea wilkiniana, descrito por Allen Pan en RIP, y es de 27 millones de años y podemos asignarlo con confianza completa a la sección Lasiophyton, que también es fuente de especies comestibles del oriente de África. Entonces ya tenemos dos fechas y dentro de un año menos sí, va a salir la nueva filogenia con las fechas de los números. Para este proyecto estamos adelantando con la recolección de muestras. Ya tenemos muestras de silicagel para aproximadamente 30 de las 53 especies nativas. Ya realizamos ensayos de laboratorio para utilizar los protocolos y tenemos también éxito extrayendo material de ADN de material del herbario. Si no encontramos en campo, podemos trabajar a partir del material del herbario. Y vamos a intentar también amplificar un gen nuclear, porque hasta la fecha solamente tenemos datos del cloroplasma. Hasta la fecha, también adelantando en la parte taxonómica, la revisión taxonómica para flora de Colombia, revisando material de los herbarios principales del país y algunos herbarios norteamericanos, revisando los especímenes tipo, y estoy en este momento finalizando el listado para el catálogo de las plantas. Algunos resultados de esta revisión taxonómica: una nueva especie, la primera Dioscorea epífita en el mundo, es de Santa María, Boyacá, que ahí es descubierto por un exalumno de acá, que es Giovanni Giraldo, que trabajaba con orquídeas. Entonces, esta es la primera epífita en este género conocido en el mundo. También a través de revisión de ejemplares del herbario, descubrí varios ejemplos de casos así donde registros anteriormente descritos como especies endémicas para otros países suramericanos también están presentes en Colombia y podemos incluirlas en la flora de Colombia. Un ejemplo es Dioscorea tejieri, que fue descrito como endémica para Venezuela. Fue descrito solamente el macho, nunca se conoció la hembra. Aquí con material colombiano podemos describir la planta femenina. Y hace 2 meses vi este material que es colectado por una colega en la Universidad Javeriana que trabaja mucho en el oriente del país, Mireia Córdoba, que está haciendo su doctorado acá, que recolectó una especie nueva del extremo oriente del país que resulta ser muy distinto a cualquier otra especie que tenemos en la flora. Y sí, a través de la revisión también se encuentran cosas interesantes entendiendo adaptaciones ecológicas. Aquí tenemos una especie endémica de los tepuis de la sierra de Neblina, en la Guyana, en el sur de Brasil y Venezuela. Y acá tenemos de la serranía de Naquén, acá en Colombia, otra especie con otra flor, pero con una morfología convergente en la hoja. Entonces acá, a través de esta revisión, se puede identificar ya síndromes de zonas de areniscas y identificando convergencias morfológicas asociadas con condiciones ecológicas. Y la parte etnobotánica del estudio está avanzando muy bien y sí, eso quiero compartir con ustedes aspectos de Dioscorea en la cultura colombiana, los primeros resultados de nuestras investigaciones. Entonces, sí, estamos en el país de Miami, pero dentro del país de Miami, la capital de este país es la costa. Y acá se ve una
tienda donde proclaman la venta del ñame con algunos eventos afuera, también San Cayetano, Bolívar. Yo el año pasado tuve el placer de asistir al Festival Anual de ñame en San Cayetano, Bolívar. Octubre, cada puente de Día de los Reyes de octubre, hay en este pueblo un festival para celebrar la producción, la cultura, la diversidad de productos, la importancia del ñame en esta región. Aquí es una escena de la zona del festival donde exhiben los ñames. Vienen los productores representando cada vereda del municipio de San Juan de Nepomuceno. San Cayetano es una vereda, y que cada caseta representa una vereda. Viene un productor que muestra los productos de su finca, pero sobre todo sus ñames. Entonces aquí tenemos estas casetas y por dentro los ñames que van a mandar a un concurso de ñame. Es un festival que tiene diferentes concursos. Uno de los más importantes es el ñame más grande, y ahí reciben una novilla por el ñame más grande, y nos invitan a los espectadores a entrar, a conocer, a hablar con los productores. Aquí es el concurso, pesando los ñames más grandes. Estos son todos los concursantes. Aquí son de ñame espino, la variedad espino, que es de la especie Caenex, sus especies reputadas, es de origen africano. Estos son los que llegan, alcanzan los tamaños más grandes de las especies cultivadas. Y que aquí tenemos el ñame ganador, que pesa 83 kilos, con su escala acá. Y el campesino, el productor de ñame acá, que es el productor del ñame ganador, nos mostró el hueco donde salió el ñame. Visitamos su finca y compartimos un día con él. Pues la parte gastronómica de la feria también es muy importante. Hay concursos para el dulce de ñame, el mejor dulce de ñame, y hay muchos concursantes, casi todos son mujeres. Los que presentan al concurso del ñame más grande son hombres. Los que presentan los dulces y concursan en la preparación de comidas hechas con ñame son siempre casi mujeres, no vimos hombres. Entonces, el dulce de ñame es lo más conocido, pero hay otros productos que también se producen. No es una chicha alcohólica, lo llaman chicha, pero no es fermentada. Es más bien como es un producto lácteo, como una avena, pero hecha ya con ñame de avena, y es muy rico. También hay dulce de ñame, que es relativamente conocida, pero también hacen otros dulces, otros postres, muchas preparaciones de comidas, recetas inventadas localmente en la zona para también hay comidas saladas preparadas con los ñames, generalmente el ñame espino, el ñame gigante, diferentes preparaciones. Y no hay un festival, el festival no sería completo sin música. Entonces invitan a los músicos de la zona, músicos vinieron de Venezuela, de otras partes de la costa de Colombia, para presentar sus canciones. También hubo un concurso del mejor vallenato de ñame. Aquí se celebran todos los aspectos de la importancia del ñame en esta región. Entonces, el ñame acá lleva generaciones cultivando ñames, que hablamos con productores, ya están en su cuarta, quinta generación de producir ñame, que es una tradición pasado de padre a hijo, y que sigue siendo una fuente de ingresos muy importante localmente. Hace 10 años muchos vivieron de exportación de ñame, pero que hoy en día no se exporta mayormente por este problema acá. Tenemos este mancha, es de una enfermedad
de un hongo, un antracnosis se llama, y que ha devastado la cosecha de la producción de esta especie, que es Dioscorea alata, el ñame criollo, que está circulando en Miami alata, que ya no se exporta, no se produce en grandes cantidades ya en Colombia por este problema. El ñame espino es más resistente a enfermedades y por eso sí, se cultiva mucho más ampliamente. Pero muchos productores de la zona, mucha gente de la zona prefieren el sabor y la textura de este. Entonces, el grupo que tenemos en el Instituto de Biotecnología, el grupo de investigación sobre el cultivo de ñame, se formó hace aproximadamente 12 años para atacar este problema, para encontrar maneras de mejorar el ñame, de encontrar variedades resistentes, de buscar maneras de producir de manera consistente un buen producto. Y yo entré con el interés en los ñames silvestres, que podrían también aportar genes para el mejoramiento de los ñames económicamente más grandes. Y sí, todos estamos al final trabajando para ellos, los productores del ñame en el país. Bueno, en términos de las plantas medicinales, también tenemos algunos resultados. Voy a presentar parte de una charla que está de una charla hecha por Angélica Pinzón, que está aquí sentada en la audiencia. Ella hizo su tesis de pregrado conmigo y hicimos un estudio sobre el uso tradicional de Dioscorea en Bogotá como medicina. El objetivo del estudio era registrar las especies de Dioscorea comerciales en los puestos de plantas medicinales de Bogotá, así como las propiedades y usos que les ha conferido localmente. También se presenta una primera aproximación sobre la oferta y demanda de estos productos en las plazas de mercado de la ciudad. Entonces, para este primer estudio, el muestreo incluyó 22 puestos de plantas medicinales en 26 puntos comerciales distribuidos en 12 de las 20 localidades de Bogotá, las plazas primarias y secundarias y puestos individuales. Y acá está la zona de muestreo en estas partes de Bogotá. Y muestro rápidamente algunos de los resultados que encontró Angélica en su estudio, que se está comerciando semanalmente en las plazas de mercado de Bogotá diferentes especies de Dioscorea silvestres en diferentes cantidades. La mayoría de los vendedores de la ciudad venden entre 7 y 13 kilos semanalmente, algunos venden cantidades mucho mayores. Y son mayormente dos especies que se comercializan. Uno que se llama Coriacea, otro Meridensis. Los dos son especies comunes de la zona montañosa alrededor de Bogotá. Entonces, 62% de las plazas de mercado que venden ñames venden Dioscorea coriacea, o 60% Dioscorea meridensis. Todos se venden con el nombre común zarzaparilla, no se venden como ñame. Las especies medicinales por acá en Bogotá son conocidas como zarzaparilla. Las especies la palabra zarzaparilla viene de España y su asociación con Dioscorea acá es nueva, no se ha registrado ese nombre común para este género antes, pero sí, todavía no sé exactamente cuál es la conexión, cómo llegó ese nombre común acá a estas especies. Pero en términos de la venta, que se vende por acá en general, una tajada de 200 gramos en la unidad más común y se vende entre 1.000 y 2.000 pesos. Cantidades mayores se venden proporcionalmente no mayor, más dinero, pero sí, esta es la unidad que más se comercia. Y aquí hay algunas de las especies meridensis.
otra bestia por acá, que se está vendiendo en menor cantidad, pero sí que proviene de la mesa cundinamarca que está apareciendo en las plazas de Bogotá también. ¿Para qué se utilizan? Las especies son recomendadas para prevención y alivio de dolencias relacionadas con el sistema sanguíneo, para purificar la sangre, reconstituir la sangre, y los tubérculos de Dioscorea son uno de los productos con mayor rotación en el mercado de plantas medicinales aquí en la ciudad. Eso se encontró a través de este primer fase de estudio, que vamos a seguir recolectando datos. Tenemos un año de datos de la demanda y la oferta de Dioscorea, y vamos en estos 2 años siguientes recolectando más información. Y finalmente menciono los estudios que estamos realizando sobre esta especie domesticada acá en América, Dioscorea trípida, aquí con variedades de color morado y viene también en variedades de color blanco. Se cultiva en la Amazonía colombiana, también en el Chocó. Esta es una muestra del Chocó Pacífico, donde hay comunidades indígenas que viven de agricultura, viven en su principal fuente de nutrición es de tubérculos, productos nativos de las tierras bajas húmedas del país. La tierra es rica en tubérculos. Aquí tenemos la Dioscorea trípida. Esta es una feria de diversidad, agrobiodiversidad de Mito, Cauquenes, donde se muestran las principales fuentes de almidón de la comunidad mayuca, por supuesto. El ñame siempre presente. Se cultiva o en huertos al lado de la casa, pero más común en las chagas, sistema agrícola más común en las culturas indígenas de Amazonía, donde predomina la yuca, pero también están en Dioscorea trípida, y estamos encontrando también especies foráneas que ya están apareciendo en las chagas en Amazonas, como Dioscorea alata y el espino, el ñame espino ya encontró su camino en Amazonas. Entonces, para esta fase, el estudio de Dioscorea trípida en este proyecto se centra en el uso, manejo y importancia cultural de Dioscorea trípida en la Amazonía colombiana. Estamos colaborando con un profesor de antropología en la sede de Leticia, Dr. Carlos Franqui, y ya tenemos un estudiante de maestría, Daniel Marmolejo, que está lanzando estudios sobre el uso, manejo y la cosmogonía, importancia cultural de esta especie en las cercanías de Leticia. También la otra semana vamos juntos a Araraquara para mirar cómo es el uso, manejo y importancia entre comunidades indígenas de esta zona. Con una egresada del instituto, Cintia Alvarado, también estamos mirando diversidad, uso y manejo de Dioscorea trípida. Ella lanzó algunos trabajos de campo en el Vaupés y también en el Nariño, para tener otros puntos de estudio para esta especie importante en las tierras bajas de Colombia. Es una especie muy poco conocido en términos de su origen de su domesticación. Sabemos ya que es localmente importante como fuente de alimento para comunidades indígenas en diferentes partes del país, pero sí, hay muy poquita información publicada hasta la fecha. Entonces estamos interesados en subir el perfil de un cultivo nativo importante en la identidad cultural del país. De las investigaciones desde que yo he entrado, algunos con, otros sin financiación formal, ya hemos sacado 2 tesis de pregrado, uno con Angélica, otro con Cintia, y con base en los resultados que presenté hoy, estamos presentando manuscritos
primeros resultados en publicaciones sobre las novedades taxonómicas y estamos en este momento terminando el estudio de la ampliación de la filogenia. Hemos presentado los trabajos de los estudiantes en congresos de botánica aquí en eventos nacionales en 2009, 2011, el año pasado. Y vamos a seguir divulgando los resultados de este proyecto en el Festival Nacional de Niamey. Vamos a volver este año con estudiantes para divulgar los primeros resultados de esta investigación. Gracias a todos por su atención. A mi instituto, por supuesto, por todo el apoyo de la facultad, a los docentes, a mis colegas del grupo de investigación del Ejecutivo de Niamey y a el apoyo del proyecto para iniciar el proyecto de libro. Muchas gracias a la profesora Lorenz por esta interesante visión del mundo de los llanos. Vamos a dar paso a unas 3 preguntas del auditorio, entonces, por acá tenemos. Muchas gracias, profesora Claudia García. Con respecto a Niamey, yo soy químico farmacéutico y trabajo en el departamento de farmacia. Parte de las características botánicas en el Festival de Niamey se habla algo sobre su actividad biológica, sobre sus propiedades biológicas, que pueden ser en algunos casos porque tiene moléculas que tienen mucha actividad biológica. Aún no, pero sí, estamos empezando allí con a investigar las propiedades de las especies comerciales acá en Bogotá, que sabemos que se venden y para qué se utilizan, pero no sabemos qué químicos tienen, no sabemos para si tienen algún químico tóxico, por ejemplo, eso hay que descartar primero y luego investigar qué componentes químicos tienen y para qué podrían servir a nivel biológico estos componentes químicos. Estamos apenas, sí, tenemos un estudiante de pregrado interesado en explorar el tema con farmacia. Y otra segunda pregunta ya más tarde. Con respecto a las propiedades cosméticas de los productos del pueblo de Niamey, ¿qué nos puede comentar? No mucho hasta ahora, que se ha hecho un trabajo aquí hace 5 años para mirar, caracterizar los almidones de la especie domesticada, cultivada en la costa, la Niamey espino, pero qué propiedades específicas son los mejores para cosméticos, no sé, no tengo este nivel de conocimiento. Yo tengo una pregunta acerca de las, como que en relación a los productores de ñame, ahorita que están entrando a regir estas como normativas del ICA que no hace reconocimiento pues al mejoramiento tradicional de los cultivos y que está entrando con esa reglamentación, como cuáles son las perspectivas para los productores que han venido trabajando en ñame tradicionalmente. Pues están abiertos a técnicas de mejoramiento, a nuevas variedades introducidas, que hay mucha actividad en la zona por parte de SENA. Trabajan mucho para introducir variedades resistentes allá también. En cuanto a las restricciones, pues no, lo que más hablamos con los productores fue el impacto de la antracnosis en su habilidad de exportar, que ya no pueden exportar por cuestiones fitosanitarias, pero el mercado local, regional en la costa sigue siendo, sigue creciendo. Entonces sí, hasta allí hablamos.
introducción. ¿Cómo crees que se ha recibido la edición del libro rojo de los ñames, por ejemplo, para los productores, para los del festival de ñame? Porque muchas veces la categorización de una especie en peligro de extinción o en una categoría nos impide tomar acciones de manejo, ¿sí? Nos impide investigar algunas cosas. Yo creo que es una herramienta de doble filo. Entonces no sé cómo han pensado y qué nos podrías en principio adelantar de esos resultados de categorización. No, aún no he empezado a categorizar, a aplicar los criterios del UICN. Hay protocolos establecidos para medir la distribución y la abundancia de las especies para llegar a una categoría de amenaza de las especies. Entonces, lo que podría decir en este momento es de las especies endémicas, la mayoría sí son muy restringidas en su distribución y es muy probable que sí van a terminar con una categoría de vulnerable para arriba. Entonces, eso es para las especies endémicas. Las especies no endémicas pero nativas tienden a tener distribuciones más amplias y que sí, probablemente no van a terminar categorizados con estado de amenaza vulnerable o amenaza crítica. Entonces, en este momento sí, pues estoy abierta a consejos para que el recurso sea útil tanto para los que manejan los recursos pues la idea, en este momento los libros rojos están siendo utilizados para diseñar legislación en Colombia. Las especies protegidas en este momento en Colombia son designadas así, protegidas por ley con base en su categorización de los libros rojos. Entonces, esto es un objetivo de producir estos libros para guiar la legislación para proteger las especies. Pero sí resulta que tiene problemas que se pueden sacar de cómo evitar estos problemas. Profe, yo te quería preguntar, gracias por la presentación, yo te quería preguntar sobre qué tan buenos son los aportes nutricionales del ñame, digamos, respecto a otros tubérculos o otros productos vegetales que produzcan almidón, o sea, si es un buen suplemento alimentario. Buenísimo, sí, son muy nutritivos. Entre los tubérculos que se consumen en el trópico tienen mayor contenido de proteínas. Entonces sí, es una fuente de alimento muy importante, tanto para el almidón, pues que es su mayor componente, pero también provee proteínas y algunos minerales. Laura, ¿se sabe si los ñames silvestres están sometidos a herbivoría o predación? Pues hay una hipótesis de las que acumulan sus sapogeninas, lo hacen para su protección. Entonces, en campo yo no veo realmente en las hojas destrucción por insectos o otros animales. No he visto evidencias en las especies silvestres. Sí, porque en parte la pregunta va encaminada a eso, así por ejemplo, buscar diferencias entre ñames que hayan sido sometidos a herbivoría o no y la cantidad de acumulación de estos compuestos. ¿Sí? A veces sucede, o la aparición en caso de que hayan sido sometidos a herbivoría o no. Sí, es la hipótesis que tenemos en este momento, que las que acumulan las sapogeninas en los tubérculos, tienden a tener un poco, no muy profundamente enterrados. Entonces, si uno encuentra esto en el campo, tiene el nivel de suelo acá o incluso hasta acá, que la parte apical del tubérculo puede ser expuesto. Estos que están expuestos, esperamos que tengan mayor concentración
de sapongininas porque están expuestos y necesitan esa protección. Los ñames comestibles y los que se encuentran en este clado, donde están la mayoría de los comestibles, están muy profundamente enterrados. Entonces eso, supongo, les funciona para que los bichos no los alcancen y tienen menos o cero sapongininas. Eso puede ser estratégico para preservar eso. Agradecemos a la doctora Loren Rastro de esta didáctica, exposición y conferencia en Dior. A ustedes por acompañarnos todos los jueves en este espacio